Ok, entonces vamos a continuar lo que comenzamos hace 8 días. Necesito la presentación. Entonces vamos a hacer un recorder y rapidito, aunque al final volvemos a hacer un resumen, ¿cierto? Pero sí quisiéramos desde la primera. Vamos a cositas rápidas como para ubicarnos un poquito, sobre todo por Wilderman y por Rafael, no sé. Eh, Surgió la idea o digamos la necesidad de hablar acerca del Espíritu Santo. Entonces, vamos a comenzar. La idea es que hagamos un viaje tratando pues como de descifrar lo que nosotros hemos conocido como Espíritu Santo. Pero la idea es entenderlo desde la escritura, como lo veíamos hace 8 días, descifrando el Ruach HaKodesh, un viaje a través del texto original, la traducción y la exégesis bíblica. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que, como hablábamos, vamos a mirar solamente lo que dice la escritura, no vamos a tocar eh, ideologías, teorías ¿cierto? Conceptos que se han ido generando con el paso del tiempo. Hace 8 días comenzábamos. Enter, enter, no, qué pena, ya. Comenzábamos hablando acerca de los dos conceptos que nosotros leemos actualmente en el castellano como Espíritu Santo. Pero si vamos atrás en el tiempo y en la escritura, vimos que los dos términos son Ruach, Kodesh, ¿cierto? Y el Ha o el H y la A es el artículo. Entonces Ruach lo entendíamos desde la escritura, vimos los pasajes bíblicos, está la grabación como viento, aliento, ánimo, ímpetu, fuerza o poder. Y Codes, santidad. Definimos desde la escritura que santo solo es Dios, no hay otro santo. Entonces, cuando dice Ruach HaKodesh, estamos hablando del poder de la santidad, que sería igual a decir el poder de Dios, ¿sí? Y aquí es donde lo vimos desde Génesis 1:2 cuando la escritura lo cita como el espíritu que se movía sobre las aguas, ¿verdad? Así que vimos otros pasajes también en el Tanakh, Antiguo Testamento, y nos dimos cuenta que el concepto no es exclusivo del Nuevo Pacto o de lo que se llama Nuevo Testamento, ¿cierto? Sino que está operando desde la antigüedad. Y ahí vimos a Primera de Samuel, a Isaías. Es más, cerrando con Apocalipsis, donde vimos que estaba presente este concepto. Pero ¿cuál es la pregunta? Si este concepto está desde el comienzo, ¿qué pasó? Y ahí es donde nos encontramos con que o hay una muralla lingüística. ¿Cómo así? Resulta que en el Antiguo Testamento, los versículos que vimos que no lo llaman Espíritu Santo, sino Santo Espíritu de Dios. O sea, ya de entrada nos están diciendo que es de Dios, o sea, que no es otro, es de Dios, ¿cierto? Pero en los evangelios, o lo que conocemos ya como el Nuevo Testamento, súbitamente la traducción cambia, hace un orden, hace un cambio semántico, no una inversión lingüística, y lo llama Espíritu Santo, no Santo Espíritu, sino Espíritu Santo. Y aquí es donde el traductor castellano hace una diferencia. ¿Por qué? Porque no es lo mismo decir Santo Espíritu de Dios que Espíritu Santo, con todo el concepto que con el paso del tiempo aparece, ¿sí? Y aquí esta muralla o esa anomalía de traducción la vemos y la citamos en otro ejemplo muy dramático, que es, tú vienes leyendo los profetas, entonces Isaías, Jeremías, Habacuc, todos los profetas, Malaquías, y pasas una hojita, que es donde aparece Nuevo Testamento, pasas una hojita y empieza San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan. Entonces la pregunta sería, ¿qué pasó? Solamente la categoría de santos están en los escritores del Nuevo Testamento. ¿Por qué no se les puso el san a Jeremías, a Isaías, a Malaquías, bueno, todos los profetas? Esa es una pregunta interesante que nos tenemos que hacer. Entonces ya ahí aparece una muralla lingüística que 300 años después del Mesías, o del Mashiach, vamos viendo que surgen los concilios, especialmente creo es el de Constantinopla, ya se establece un concepto de tres personas en un solo Dios. Pero eso no surge en el primer siglo, no surge desde el comienzo, ¿cierto? Surge 300 años después de Mashiach. Esa fue una tarea, fue una motivación que dejé hace 8 días de que ustedes mismos lo averiguaran y lo revisaran.
¿Qué pasa con esta sutileza lingüística? Tres cosas fundamentales, lo vimos hace 8 días. Primero, dejamos de ver la escritura como una sola. Entonces, ¿por dónde empiezo a leer la Biblia? Por Juan, porque es el Evangelio del Amor. Ningún libro en la historia nos dice que hay que leerlo desde la mitad o desde más de la mitad. Todo libro tú lo empiezas a leer desde la primera hoja, porque por la escritura hicimos esta diferenciación, lo separamos. Acuérdense, esto surge con el paso del tiempo. Es más, Tertuliano y Marción del Ponto se atrevieron a decir que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios castigador y terrible, y bueno, se hicieron una separación. También ahí entran a jugar conceptos históricos. ¿Qué pasó con los creyentes del primer siglo? Cuando de Roma los expulsaron. Entonces, ahí ya hay que empezar a tener en cuenta, leer la escritura, aún el contexto histórico. Después, ¿qué otra alteración? ¿Cuál fue el otro costo de la sutileza lingüística? Que se perdió la continuidad. Entonces, no entendemos que todo lo que Pablo, los apóstoles, los escritores del Nuevo Testamento le estaban hablando en ese momento puntual a la iglesia, a los creyentes del primer siglo, era explicándole lo que está escrito desde Moisés, los profetas y los salmos. No es nada nuevo. Ellos no inventaron nada, no podían. Ellos estaban, era trayendo la escritura. Y apareció un término que lo hablamos hace 8 días de techubá, o sea, retornar a la escritura, retornar a Abba, ¿cierto? Entonces se rompió esa continuidad. Entonces, y lo mencionábamos, tanto que ahora se llaman, hay un grupo que se llama los evangélicos, o sea, solo los evangélicos, o sea, evangelios, no más. En los hoteles solamente aparecen los evangelios, o sea, hay una separación, una pérdida de la continuidad. Entonces no se entiende como una sola historia, no se entiende como un solo plan y no se entiende como un pueblo que Dios empezó a formar desde Génesis y va a venir por él en el Apocalipsis. O sea, no es más nada. Y la tercera, digamos, alteración es que se perdió la claridad básica de muchos conceptos. Dentro de esos, el concepto de Ruach HaKodesh, ¿cierto? Del poder de Dios. Y dentro de 8 días o dentro de 15 ya nos vamos a mirar. La idea es que estudiemos el concepto de Abba, que a nosotros se nos tradujo como padre, pero que no es padre literalmente. Vamos a mirarlo como en la idea que usted y yo tenemos de un padre, y el concepto, luego veríamos el concepto de hijo, que en hebreo es ben, ¿cierto? Que es el portador de una herencia. Y por eso hablábamos de que Yehoshua dijo, yo arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Quién es el reino de los cielos? Él. Entonces, es muy lindo entenderlo. Ese es un estudio preciosísimo que seguiría después de este. Luego vimos algunos versículos, ¿cierto? Cuando María fue anunciada, entonces vimos cómo dice que quedó embarazada por la acción de Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo. Dice, es decir, y vendrá sobre ti el poder del Altísimo. Ahí está aclarándolo perfectamente. ¿Qué significa que iba a quedar embarazada del Espíritu Santo? Es decir, con la palabra kai, con el griego, con el término kai. Luego vimos Mateo, ¿cierto? Bueno, eso ya está, el concepto de la clave exegética del término griego kai, que nos lo traducen como i al español, pero que vimos que como es el concepto lingüístico de exegético, o sea, explicativo, ¿cierto? Lo tenemos que entender no como algo que añade, sino algo que aclara, ¿cierto? Que aclara. Entonces vimos esa conclusión gramatical. Vimos la unicidad de Deuteronomios, cuando el Señor le dice a Moshe que le diga a los hijos de Israel, lo conocemos como el Shema, ¿cierto? Que es lo que diariamente tenemos que recordar, ¿cierto? El Señor nuestro Dios uno es. Y como en Mateo 12, cuando a Jesús, a Yehoshua, le preguntan, cuando él dice cuál es el más grande mandamiento, o sea, cuál es la base, él no dice amar a Dios sobre todas las cosas como pensamos nosotros y fuimos respondiendo, sino que él dice, escucha Israel, vuestro Dios uno es. Entonces, ahí lo primero, el primer mandamiento es Shema y oímos y entendíamos que Shema no es solo escuchar, como lo traduce el castellano, sino que es a silencio, o entiende y obedece, ¿cierto? Ponlo por obra. Hasta ahí creo que llegamos hace 8 días y ya vamos a arrancar con un pasaje muy famoso dentro de, digamos, los creyentes o entre los que leen la escritura o leemos la escritura, y pareciera que allí nos hablan de tres personas, que es Mateo 28. Vamos para allá y le voy a pedir el favor a Tibisay, si puede. Angelita, buenas noches. Tibisay, si nos puedes colaborar leyéndolo.
Buenas noches, María Elena, y buenas noches para todos. Mateo 28, 19. Vamos allá. 28, 19. Sí, mi niña, por favor. Un segundo, ya está por aquí. Tranquilo, tranquilo, no te preocupes. También me gusta me pongo los nuestros porque es. 28, 19. Vayan pues y hagan discípulos míos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cierto? Entonces ahí lo leemos en español y dice, bautízalo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Ah, mire que sí son tres, ¿cierto? Mire que ahí están. Resulta que aquí vamos a empezar con algo. Primero, miremos el contexto. Ese principio, ese mandamiento, ¿quién lo está dando? ¿Recuerda? ¿Tú recuerdas, Tibisay? Jesús o Jesús, ¿a quién le está diciendo? A los discípulos, Exactamente. ¿Qué les está diciendo? Vayan a las naciones. ¿Sí? Entonces, ese vayan a las naciones es para los gentiles, los que no conocen la escritura, los que no entienden del pacto, los que están lejos de las promesas, como dice por allá Efesios, que lo vamos a leer más adelante. Cuando estábamos lejos de las promesas del pacto, cuando no éramos conciudadanos, ¿cierto? Cuando no éramos pueblo. Entonces, Él les está diciendo, vaya a los gentiles. Entendemos, ya podemos conectar este concepto de gentiles con quién, con esa casa del norte que se perdió cuando Asiria los lleva. ¿En qué año fue? ¿En el qué? 722, Eso 722. ya lo vimos hace mucho tiempo, 722, exacto. Entonces ellos fueron esparcidos a las naciones y recordemos que las naciones eran paganas, eran politeístas, eran adoradores, entonces ellos fueron perdiendo con el paso del tiempo la identidad. Entonces lo que está diciendo aquí Jesús les está diciendo, vayan a las naciones, o sea, los voy a mandar a las naciones a donde la gente no tiene ni idea de Torá, de escritura, de profetas, de Moisés, no saben, ¿cierto? Eso es lo que tenemos que entender. Les está diciendo, vayan. Y cuando dice, bautícelos en el nombre, ahí hay un detalle muy tremendo lingüístico que es la palabra griega, ¿cierto? Que es, es una preposición, eik, ¿cierto? Que permítame aquí que lo tengo escrito para que lo leamos. Este eis implica, esta palabra griega o esta preposición implica movimiento, no propósito, y ni solo posición. Entonces dice que la aprendamos, la miremos como una flecha, ¿cierto? Pensar en Ace como una flecha que no se queda quieta, sino que apunta hacia algo. Una flecha apunta a una diana. Entonces, cuando Josué les está diciendo, bautícelos, y bautizar entendemos que es sumergir para identificar. No es, perdón, Ace no es en este momento, es para, porque es una proposición, ¿cierto? Es un acto que está dirigido hacia Dios, a una relación, a una identificación, a un entendimiento de, ¿cierto? Entonces no se limita sino que se puede entender como para, ¿verdad? Les voy a mostrar, para que no me crean a mí, con un versículo de la escritura que nos lo aclara. Vamos por favor a Mateo 3:11. Le voy a pedir a Wilderman si lo quieres leer, por favor, si puede. Si alguno no puede, me dice. Mateo 3:11. Si puedes. Sí, espérate ¿qué versión la quiere? Al que Bueno, quieras, vamos a Biblia de tranquilo. las Américas. Yo a la verdad Ah, bautizo con agua para arrepentimiento, ajá. Si tú miras ese ahí, mira que pero el ahí que lo viene traducen detrás de como, mí es más poderoso que yo, a quien no ah, soy digno de quitarle las sandalias. ¿Cómo? no, dale, Sigue, 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 sigue. sigue, perdón. Él los bautizará. A ¿Qué quien no sería? soy digno de quitarle las sandalias. Él os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Es que Ok. tengo mala Sí, señal, parece. sí Si quiere que veo. lo lea No, alguien más. no, tranquilo, está bien. Allá. Si ustedes pueden, por favor, y si tienen cómo mirar en la palabra Strong, revísenla.
la misma palabra griega cuando dice, yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento. Ese para, si usted lo mira, es el Strong G1519 y es la misma palabra hebrea que en Mateo 28 nos tradujeron como en. O sea, quiere decir que es el mismo eig, es la misma palabra. Solo que allá aquí la traducen como para, pero en Mateo 28:19 como en, porque es una preposición. Entonces aquí hubo una situación de traducción, ¿sí? Entonces, no lo leamos, bautícelos en el nombre del Padre, sino para el nombre del Padre, entendiendo ese para como una dirección, acuérdense la flechita que va direccionada, para reflejar, para mostrar algo. Como el grupo era a los gentiles, ellos tenían que identificar precisamente eso, ellos tenían que reconocer que de Dios procedían todas las cosas, que es el único origen de todas las cosas, porque ellos venían de un mundo de pagano, un mundo de diversidad de dioses. Entonces, cuando les está diciendo que los bauticen para el nombre del Padre, ¿qué les está diciendo? Para que identifiquen, acuérdense, para que reconozcan a Abba, que hay un solo Dios, creador y fuente de todas las cosas. ¿Ok? Segundo, cuando dice en el nombre perdón, para el nombre del Padre y del Hijo, quiere decir del portador, de la redención corpórea, de aquel que se constituyó en el Corbán, es decir, en la corporeidad para venir a ser entregado por. Vamos a mirar que ellos como gentiles no sabían que este mundo tenía que ser redimido, ¿cierto? Por su manifestación corpórea, la de Dios mismo. No es otro, es su manifestación corpórea. Vamos a mirar cómo nos lo afirma. Vamos a pedirle a Angelita que nos lea Colosenses 2:9 y a Marcelita, si nos puede leer Filipenses 2:6-7, por citar algunos versículos del mismo contexto. Colosenses 2:9. Espérate que se me perdió. No te Ya lo preocupes. estoy. Filipenses Gracias. 2:7, ¿cierto? Y Filipenses 2:6-7, sí, Marcelita. Me perdí. La Biblia me perdió. Ayúdame. Ah, tranquila. Primera de Entonces, Juan. ¿quién lo tiene por Listo, ahí? No, bueno, que me ayudes a decir por dónde. Primera de Juan. ¿Dónde está Ah, Colosenses? ¿Dónde están las estas? Colosenses viene después de Filipenses, después de Corintios, Gálatas, Ah, Efesios, Santiago. Filipenses, Colosenses. No, Hay veces que me decías, ayúdeme que lo lea otro. Dale. tan lindas. No, era que no lo encontraba. Pues, no sé, esta Biblia se perdió. ¿No lo encuentras? Filipenses, ya llegué. No, ya llegué a Colosenses. ¿Me diste Colosenses Ah, qué? 2:9. 9, listo. Dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿En quién habita corporalmente la plenitud de la deidad? Esto está hablando de Cristo. Si usted mira el contexto, yo le cito aquí el versículo, pero como usted a mí no me va a creer, usted lo va a examinar todo. Usted va y mira el contexto y se va a dar cuenta que está hablando de Jesús, de Jesús. En Jesús habita corporalmente la plenitud de la deidad. Jesús no fue hombre. Él no fue 100% hombre, 100% Dios. Esto salió en un concilio. Estúdielo. Jesús, Yehoshua HaMashiach, significa Yehoshua es el Salvador, la presencia de Dios. Él es Dios. Él es corporalmente la plenitud de la deidad. Yeshua fue Dios en medio de nosotros. No fue un hombre. Porque hombre significa en la escritura pecado, portador de una naturaleza pecaminosa. Y en él no hubo, porque él es Dios. No hubo ni No, habrá pecado. Y vamos a leer Filipenses 2 del 6-7. Sí, aquí está. Dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Se dan cuenta? Él es Dios. No consideró ser Dios, sino que se despojó. Y mira el 8, Marcelita, por favor.
Dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él lo que tomó fue la forma del hombre, pero él no era un hombre, él no fue hombre. Él tomó la forma porque tenía que venir a habitar entre nosotros, tenía que venir como un hombre, porque si venía como algo distinto, pues no podría cumplirse el Y objetivo lo pueda salvar. y no podía ser el Salvador, ¿cierto? Tenía que tomar nuestro lugar, pero ese Él es Dios. Entonces, eso era lo que los gentiles tenían que entender. No que era otro Dios, no que era otro. Entonces, yo vuelvo y remito, porque creo que es algo muy común para todos, que fuimos creados con un cuadrito de un viejito, de un joven y de una palomita. Tres, no son tres. El Señor desde el comienzo hasta el final dice, soy uno solo, ¿cierto? Y eso es lo que, por eso significa bautizándolos para el reconocimiento de la corporeidad de la deidad. Y por último, ¿qué dice? Para, bautizándolos para qué? En Mateo 28:19, ya voy allá que me perdí, yo, dice, y del Ruach HaKodesh. ¿Y qué? Hechos 1:8. Exacto, porque los gentiles no sabían cómo sería la transformación de ese pensamiento, ese nuevo corazón, cómo el poder de Dios iba a habitar al creyente, ¿verdad? Para poder ir desechando esa naturaleza pecaminosa hasta que lleguemos a ser como Él, dice Primera de Juan. Cuando le veamos a Él cara a cara, porque ya nuestra corporeidad fue transformada en un cuerpo no corrupto, incorruptible, ¿cierto? Entonces, mire que son tres conceptos que Jesús le está diciendo a los discípulos judíos que tenían toda la escritura aquí, porque en esa época, y aún creo que todavía, ellos a los 12 años ya se saben todo el Tanakh porque lo cantan. Entonces, ustedes que tienen todo el concepto van a ir y le van a enseñar a esos que están más perdidos, que dan el día a la madre, que no saben nada, que están enredados entre paganismo e ídolos, les van a enseñar a qué, a conectarse, a redireccionarse hacia el único Dios, hacia su corporeidad y hacia su poder. Pero no está hablando de tres palabras, de tres personas, perdón. Vamos a leer Hechos 1:8, amor, ¿me ayudas? Dice la palabra de Dios así, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. ¿Sí ve? Entonces, cuando reciban el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, acuérdense, el poder de la santidad, entonces ustedes van a poder ser testigos míos. No es Del que poder de él. exacto, es del poder de Dios mismo. Listo. Vamos a mirar cuál era la condición de los gentiles, cuál era la condición aún nuestra, ¿cierto? Cuando el Señor nos llama, cuando el Señor nos hace un pare, como les hizo a los gentiles que llamó, y les dice, vengan, vuelvan a las sendas antiguas, vuelvan que están más enredaditos o por donde andan. Vamos a Efesios 2:12. Si puede, por favor, Rafa, ¿lo puedes leer? Listo. Un segundo. Claro que sí. Efesios 2:12. Sí, señor. A ver. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Tremendo, ¿cierto? Eso está escrito en la carta a los Efesios, Nuevo Y Testamento, entonces, ¿quién era? ¿cierto? ¿Quién eran los de Éfeso? Mírelo usted, mire el contexto. ¿Y qué les está diciendo? Ustedes estaban separados de Cristo. Ojo con eso, excluidos de la ciudadanía de Israel. O sea que el hecho de volver al Mesías, de ser restaurado, ser retornado, porque yo no recibo a Cristo, Él es el que me sale a mi encuentro y me llama. El hecho de que Él me llame es hacer parte nuevamente del Israel, pero no del Israel que está ahorita por allá al sur de Europa, del lugar geográfico, no, porque dice la escritura misma en Gálatas, dice que esa ciudad, la terrenal, está
está mal, o sea, está en fornicación, dicen Gálatas. Si está en adulterio, no es esa, es la celestial. Porque acordémonos que Israel significa pueblo gobernado por Dios y existió desde antes que existiera el Estado de Israel como tal. Entonces no se hace referencia a eso. Ese es el error que perdemos de vista. Ah, entonces va a volverme judío, israelita. No, 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 no. Es que es el Israel de Dios, el pueblo por el cual él viene. Y dice que estábamos excluidos de esa ciudadanía. ¿Por qué? Dice ahí, porque éramos extraños a los pactos de la promesa, ¿sí? No teníamos esperanza ni Dios en el mundo. Por eso es que Mateo 28 le dice a sus discípulos, vayan a las naciones, vayan a qué? A llevar el mensaje a los que yo llamo, Juan 10, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. El que no lo siga, porque no es oveja y no oye, listo. Pero los que sí oímos es porque hemos oído el pastor que hizo el sonido gutural y llamó y dijo, vengan para acá. Así no es, ¿cierto? Entonces, mire, ese es el concepto de Mateo 28, viéndolo en la escritura. Ahora, vamos a ver el contraste, Hechos 2:38, porque aquí le dice a los discípulos que vayan a los gentiles, pero ¿qué pasó en Hechos 2:38? Amor, ¿lo puede leer, por favor? Pedro les dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús, Cristo, para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, el don del Espíritu. Ok, pregunta de contexto, ¿quién está hablando ahí? Perdón, perdón, María, Sí, antes de que sigas avanzando, quiero hacerte una pregunta. Hablaste claro, claro. de la Israel geográfico y hablamos de la Jerusalén celestial, que es la que baja del cielo. Pero O el entonces Israel todo de el Dios. tiempo, ajá, estuvimos entonces toda una vida pensando que era el Israel geográfico, ¿ya? Porque siempre, porque él de todas maneras, él nace allí, o sea, geográficamente, Jesús Sí, nace en Nazaret, él sí nace en Nazaret, que es, pues, es Israel, es territorio israelita, ¿cierto? ajá, Entonces, ajá. ahí es donde viene el enredo, porque toda la vida, pues, siempre uno pensó, entonces, allá dicen, hay una ventanita o unas puertas por donde Jesús va a entrar en la segunda venida. Ahí, inclusive, pues, cuando los que han podido o hemos podido ir allí a ese lugar, hemos visto eso. Y entonces por ahí todo, entonces se vuelve como una historia, como un cuento de hadas, donde entonces Jesús va a llegar a Israel el geográfico, pues toda Claro, la es lo vida que, nos dijeron eso ya, y claro, lo que ahora que pasa es, vemos seguir avanzando en la escritura, vemos que es una Jerusalén celestial que es bajada del cielo, que es la que llega con él, espérate, ¿cierto? lo que pasa es que estás hablando de dos cosas. Estás hablando del lugar histórico que Dios le dio, Mm, la tierra de Canaán, sí, ¿cierto? Que era habitada por porque él nació. canaanitas. Y fue un lugar, ¿cierto? Y fue un lugar Sí, especial en el sentido de que él les dijo, van a estar ahí y esta tierra les va a dar leche y miel. O sea, es una tierra física, listo. Pero esa tierra, ¿qué sí, pasó con el tiempo? Se corrompió. Porque si tú se vas, dañó. voy a buscarlo en Gálatas, ustedes en Ujú, Gálatas 4, ustedes van a encontrar la alegoría entre Sara y Agar. Y eso lo dice muy clarito, ¿sí? Dice el versículo, ya les digo, mira, el versículo 24 y 25 dice, bueno, viene hablando de la alegoría, dice el 24, lo cual es una alegoría, pues estas dos mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinai, el cual ha dado hijos para esclavitud, que es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en árabe y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. ¿Por qué en esclavitud? Porque no reconocieron al Mesías. ¿Sí ve? Porque ahí lo que hay es adoración, idolatría. Pero ahí no hay. Es el lugar histórico donde Jesús caminó, claro, pero ahí no está él. Como no estuvo la presencia de Dios en el primer siglo en el templo. Ahí ya no estaba la presencia de Dios. El mismo Jesús dijo, han convertido mi casa en cueva de ladrones. ¿Sí me entiendes? Entonces sí hay un lugar físico, pero nosotros no estamos llamados a un lugar físico. Ah, que si tú puedes ir para conocerlo, pues muy bueno, por historia. Como sí, decir aquí fue la batalla del pantano de Vargas. Aquí fue el Cartagena, el castillo como un sitio histórico, pero espiritualmente ya la Biblia nos llama es a la de arriba.
Hebreos lo dice, que lo estamos Bueno, estudiando los sí, sábados. correcto, no, yo Ajá, eso lo tengo claro, pero lo que yo ok, quiero, lo que quiero que es como ver esa parte donde, pues sí, la diferenciación la entiendo, y ok. finalmente, pues es la Jerusalén celestial, no van a llegar, o sea, yo se lo tengo claro, sino que volví como que recordé todo eso y dije, bueno, entonces yo sé que no es esa, y siempre es, oren por Jerusalén, que Jerusalén es la tierra como tal geográficamente santa, finalmente la Jerusalén celestial y no el territorio israelí como tal, según estamos estudiando. El salmo que dice, orad por la paz de Jerusalén, está hablando, orad por el shalom, que significa restauración de Jerusalén, o sea, del pueblo escogido. ¿Verdad? Es del Listo. pueblo y somos nosotros, no es de un lugar, es por la Jerusalén. Pasa que ya entran a Gracias, jugar Luis. conceptos sionistas y un montón de cosas que Y ya, también muchos intereses. intereses económicos, pero lo que es la escritura lo dice claramente. Y dice que el que Muy está en bien. el Mesías es descendencia de Abraham. ¿Por qué? Porque viene a heredar el pacto y las El mismo promesas. Gálatas ¿Cierto? lo dice. El mismo Gálatas lo dice. Ok, ¿queda claro? Sí, Gracias. ¿cierto? Sí, muchas Ok. gracias. Sí. Si alguien también quiere comentar algo, bienvenido también el comentario o la pregunta o la aclaración, muy chévere. Entonces, sigamos. Estábamos viendo en Mateo 28:19 que es a los gentiles, pero ¿qué pasó en el pasaje que acaba de leer Mauricio en Hechos 2:38? Resulta que está hablando Pedro en Hechos 2, que creo que todos lo conocemos como la venida ¿cómo dice ahí? Del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo, algo Bautismo. así, el bautismo del Espíritu Santo en Hechos 2. Y mire que se levanta Pedro con un poder de la santidad a hablarles y a decirles, vea, es que pasa esto, y llegueles, si usted lee todo el contexto, se da cuenta que les está diciendo lo que ellos acaban de hacer, ¿sí? Y dice, entonces, ¿y entonces qué vamos a hacer? Porque él les dice que mataron al Redentor, al autor de la salvación, algo así, dice allí en Hechos 2, y ya le dice, entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces les dice, ¿qué? ¿Cómo es que les dice, amor? Levántense, Cada uno bautícese. Hechos 2. Vuélvelo a leer, mi amor, qué pena Pedro contigo. les dijo, arrepentidos, vuélvase y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don Del del Ruach. Espíritu Santo. Ah, ok. Porque ellos estaban compungidos, dice, o sea, tristes de corazón porque se dieron cuenta de lo que había pasado y que él les dice, bautícese, y ahí no dicen el nombre del Padre o para el Padre, para el Hijo y para el Espíritu. No dice lo mismo que Hechos 28:19. ¿Por Ellos qué? eran hebreos. Porque la audiencia era hebrea, ellos conocían la escritura. Y lo único que en este momento ellos sabían quién era Abba, ellos sabían quién era la plenitud de la deidad, quién era el único, la fuente, él Poder de sabía del Dios. poder de Dios, de Ruach HaKodesh, pero ellos no reconocieron a quién, a Yehoshua, a Jesucristo, a la corporeidad de la deidad. Entonces lo que hace Pedro es direccionarlos, acuérdense, la palabra griega es dirección para. Él les estábamos dando la dirección que para que vieran al Mesías, es decir, a Dios manifestado en forma de hombre para salvación de nosotros. Entonces, por eso es solamente, entonces, ahí la pregunta, entonces fue que se les olvidó el Padre y el Espíritu Santo, fue que se le olvidó a Pedro eso. No, ellos ya lo tenían claro, porque ellos nacen en ese concepto y nacen en esa cultura que sabe la escritura. ¿Cierto? Solo les faltó reconocer al Mesías, que fue lo que ellos no vieron. A los suyos vino y los suyos no les reconocieron, dice Juan 1. Entonces, mire la diferencia, ¿cierto? Esa es la Y diferencia. es un don, ¿no? Que recibe. Ah, bueno, No sí, es me parece que una vamos más persona. adelante. Pe- Pero está muy bien. Ahí, Perdón, 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 dime, Juan. Mauricio, yo mirando, o sea, cuando se refieren a que Israel como lugar geográfico, digamos, pues tuvo su relevancia en el principio de la historia, pero al final de la historia también volverá a ser importante geográficamente. Dice la palabra en Amos 11 al 15, ¿no? Que habla sobre la restauración futura de Israel y habla, pues básicamente, bueno, voy a leerles el 11, el Amos 9:11. Dice, en aquel Espérame un día yo segundito. levantaré, perdón. Bueno, no, dale, dale. Yo era para que fuéramos todos allá. Muy Ah, ok. rico. Sí, sí, en Amos, Éramos, Amos 11 al Vamos, 15. Es la sí, es rico, restauración futura de Israel. rico ir allá. Ajá. Vamos, ¿qué, perdón? Nueve, once al Ah, 9, 11 al 15.
Dale. Dice, restauración futura de Israel. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y a todas las naciones. Dice Jehová que hace esto. He aquí vienen días, dice Jehová, en que el que ara alcanzará al segador y el pisador de las uvas al que lleve la simiente, y los montes destilarán mosto, y todos los collados se derretirán. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán. Plantarán viñas, y beberán el vino de ellas, y harán huertos, y comerán el fruto de ellos. Pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová Dios tuyo. Hermoso, hermosa. Esa es una profecía futura. Dice que es la restauración futura, ¿cierto? Y cuando dice en aquel día, entonces ya sabemos qué día es Yom, en hebreo es Yom, y Yom es uno de los nombres que recibe el Mesías en la escritura. Entonces, cuando dice en aquel Yom, en aquel día, está refiriendo es cuando retorne Mashiach El en día su del juicio, segundo, el retorno en su segunda venida, porque él vino primero como siervo. siervo, y él vuelve ahora como rey. Entonces, cuando está hablando de la futura restauración de Israel, está hablando de la Israel celestial, de aquella que el profeta, de aquella que el apóstol Juan vio descender del cielo, de la Jerusalén de arriba, de la Jerusalén de arriba, no de esta, porque esta va a pasar, cielo y tierra van a pasar, pero va a descender la celestial. O sea, esa promesa hace alusión a lo que dice Hebreos, ya te digo, capítulo, ya te digo, regálame un segundito, 11, si quieres vamos allá, verso 10, y tú mismo, Rafa, qué rico que nos lo leas, por favor. Esa profecía de Amós hace referencia a lo que Hebreos 11:10 nos habla. Por favor, lee el 10 y luego, eh, si quieres, lees el del 14 al 16, ¿vale? Hebreos 11:10. No, léelo 9 y 10, perdón, es que queda más completo. Hebreos 9 y 10. No, Hebreos 11, léete Sí, 9 y verso 9 y 10. 10 primero, sí. Ok. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Te das cuenta? Está hablando de Abraham, que son lo que estamos viendo aquí, Patriarcas. los patriarcas, nuestros padres, ellos son nuestros padres, estos sí son nuestros padres, ¿cierto? No es Calvino ni Lutero, son estos, nuestros padres. Dice que Abraham, mire tan lindo, por la fidelidad, que es Mashiach, habitó como extranjero en la tierra prometida. Ya, Dios le prometió una tierra, pero él sabía que esa no era la del final. Por eso vivieron en tiendas, no hicieron ciudades. Por eso dice que habitó como extranjero. ¿Sí? Moró en tiendas con Isaac y con Jacob. Ellos pudieron y tenían todo el recurso, la posibilidad de haber hecho ciudades, pero ellos no las hicieron. ¿Por qué? Porque ellos sabían que eran extranjeros, dice el verso. ¿Por qué sabían que eran extranjeros? Y te lo dice el 10. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Y sabes cuál es esa ciudad? La que menciona Apocalipsis al final, 22, me lo buscas, mi amor. ¿Sí ves? Ellos sabían que esto era, sí, lo como dice aquí, era una tierra prometida, pero por un tiempo. Pero la final no Era era. una sombra de la Era verdadera. una sombra de lo que él iba a traer al Como el final. tabernáculo, lo mismo. Exacto. Y en el verso 16, mira, en el verso 15, se los va a leer yo, o el del 14 dice, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Ojo, pero a ver si ya tenían la Israel física, ya tenían la tierra, ¿por qué? Y no, estaban buscando una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero, ojo, anhelaban una mejor, esto es celestial,
por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos porque les ha preparado una ciudad. Entonces, ahí entendemos que esta El restauración futura Evangelio de no lo aclara, Israel, ¿no? y el Evangelio completamente no lo aclara, esa restauración futura del profeta Amós es Disculpa, la Marilena, celestial. ¿no puedes insistir? Perdón, Versículo, el último que leíste, ¿me puedes confirmar cuál era? 16, pero De Hebreos de 11. Hebreos 11. Ustedes se leen todo y se van a dar cuenta la hermosura. Entonces, ahí es donde ustedes y yo entendemos que Dios no nos tiene aquí para tener casa, carro, beca y todo lo que nos dé la gana. No, las promesas son para el mundo venidero. Él aquí nos dijo, tranquilos, yo me encargo de ustedes. Yo les voy a proveer de todo lo que ustedes necesiten y les voy a dar mi don, mi poder, Ruach HaKodesh, para que ustedes vivan, para que se eduquen, porque esta tierra es para eso, ser educados y recibir la Jerusalén celestial, que fue la que el profeta Juan vio. Dale. Apocalipsis 21 dice, versículo 1, Perdón, Apocalipsis 21, para que usted lo anote, verso versículo 1 1. en adelante, dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, Pasaron. y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿Hasta qué versículo es? Hasta el 3. Hasta el 3. Ahí sí, como dice Mauro, si ven mis amados, eso es lo emocionante de descubrir la escritura, es que no es esta. Dios no nos llama a creer que es esta, es la que va a descender del cielo. Esa es la esperanza realmente nuestra. Así como lo entendió Abraham, Isaac, Jacob, nuestros padres, así como el mismo Moshe cuando el Señor lo lleva al monte y le dice, venga, le muestro la tierra, aunque usted no va a ir allá porque tenemos un asuntico, ¿cierto? Pendiente, pero tranquilo que tú vas a ver la celestial. Entonces Moisés dijo, listo. Él lo asumió porque entendió. Eso es lo que el Espíritu, o sea, el Ruach HaKodesh, el poder de la santidad, nos permite entender, ¿cierto? Para eso nos ha sido dado. ¿Vamos bien hasta Queda aquí? claro para No sé si claro. queda claro, Rafa, lo que me mencionaste o Sí, sí, alguna sí, otra inquietud. yo digamos que eso lo tengo claro porque yo sé que nosotros no pertenecemos a este mundo material, ¿no? El Señor por eso Ajá. nos va a dar nuevos cuerpos, cuerpos incorruptibles, eso yo lo tengo claro. Ujú. El tema ahí era como aclarándolo de la posición geográfica, porque de igual la tierra se la entregó a Moisés, él no entró, pero la tuvo que conquistar Josué, ¿no? Cuando tumbó los Josué muros de de Jericó. Nun. Y esa fue Ajá. la tierra que el Señor les prometió aquí. Ajá. Hasta donde yo tengo entendido, sí está en Revelaciones, que va a haber una nueva creación, ¿no? Una nueva tierra, que es Porque de mira la que está. lo que leímos ahí, que lo de aquí va a pasar. Sí, 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 esto sí seguro se Eso tuvo acaba. un momento. Es como fue la pedagogía en su momento, el tabernáculo sí, el tabernáculo o el templo, que era la presencia de Dios, donde estaba la parte de los sacrificios, la parte del lugar santo y el lugar santísimo, que una vez al año el sumo sacerdote entraba a través de la sangre del cordero y se corría el velo para poder entrar al lugar santísimo. Ya el Señor le mostró a Moisés en revelación desde el cielo. Ya él la hizo, pero ya el Señor vino y Él es el tabernáculo. Él fue el que descendió. Ujú. ¿Usted por qué? Porque hay una promesa que Dios iba a habitar con su pueblo, iba a estar en medio de su pueblo. Entonces, por eso tenía que santificar los artículos, por eso tenía que derramar sangre, porque somos pecadores y Él es santo, entonces tenía que en santidad presentarse delante de Él. Pero Él ya lo hizo y lo que Él hizo, el tabernáculo fue ante la corte celestial, donde Él entrega su corbán. Al tercer día, la muerte no le puede retener porque no se halló pecado, y se presenta delante de lo que Él mismo estableció, y ya he redimido, he quitado el poder del diablo, del mundo sobre mis escogidos, y ya Él se corre el velo y se sienta en su trono, no a la diestra, como se cree literalmente, que si fuera a la derecha, sino con autoridad y poder se sienta. Un sumo sacerdote, ni los sacerdotes ni en el tabernáculo habían asientos. ¿Qué quiere decir eso? Ya no hay más sacrificios. Ya con el Todo sacrificio se mío hizo. fue suficiente. Entonces,
Ahorita yo habito en ustedes, mi poder estará sobre sus vidas, en sus vidas y a través de, o sea, que ya Él habita en nosotros. Sí, entonces, bueno, vamos a continuar. Creo que no sé si alguien quiera decir algo más o vamos bien. Ok, te retomamos con Ruach HaKodesh. Entonces vamos a ir viendo cómo la escritura nos da un cambio de paradigma, ¿cierto? ¿Cuál es? Un mito un mito es una creencia que se fue gestando de que Ruach HaKodesh era visto como una persona independiente, ¿cierto? Un solo Dios, tres personas distintas, o algo que no tiene como mucha coherencia. Ya la Biblia ¿cuál es la realidad textual de la escritura? O sea, bíblicamente Ruach HaKodesh es un don, es un regalo, es el regalo que nos da el Señor y vamos a corroborarlo entendiéndolo como el poder de su santidad, ¿cierto? Como la capacidad que Él nos da que viene de Él, es su poder que Él nos da para hacer algo, ¿cierto? Para vivir o para ser testigos, como leímos en Hechos. Vamos a leer el Hechos 10:45, porque el 2:38 ya lo leímos. ¿Quién lo tiene por ahí? ¿Quién lo quiere leer? William, dile William. William, ¿tú quieres leerlo? Puedes. 2, 8, 10, 45. Willy, sí puedes. Bueno, entonces, Tibisay, ¿lo podrías leer tú, por favor? Hechos 10:45. Ay, ¿será que no me están oyendo? ¿Sí me oyen? Sí. María, es 10:35. No, 10:45. Angelita, gracias. Hechos 10:45. Ah, es que está en hebreo. Con razón. ¿Sí lo vas a leer, Angelita? Ya te lo estoy buscando. Es que se me cerró aquí. No oigo nada. Hola, amor, no se oye. No, ella está, Yo lo yo leo. lo voy a leer entonces, pero ¿quién están escuchando? Necesito que me No, digan si me ya, sí, oyen. ya, Sí se ya. escucha. Sí, Ah, sí, qué bueno, sí. pena. Sí, Es Hebreos ¿Y que los como 10. no. fieles lo leo? Vale, vale, que quiera leerlo. Hechos 10:45. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Cómo lo llaman ahí, Rafa? Espíritu El don. Santo, Pero el don, ¿sí ves? el El don. don Sí, del sí, el don. Espíritu Santo. El regalo, la gracia, Y Hechos 2:38 también ¿cierto? lo dicen. Y Hechos 2:38, que ya lo leímos, también lo dice. Entonces, mm, espérame un segundo, ¿qué pasó aquí? Entonces, si usted lee con detenimiento todos los versículos que hablan de Ruach HaKodesh, hablan de eso, de que es un don, ¿cierto? Vamos a mirar Ezequiel 36, vámonos para el Tanakh. Marcelita, Ezequiel 36, 26, 27. Ezequiel, ¿cuál, perdón? Ezequiel 36. ¿Cómo lo devuelvo? ¿Cómo lo devuelvo? 26. Ezequiel 36, 26, 27. Dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Y se dan cuenta? Qué hermosura. Esa es la promesa y ahí nos está dando, digamos, la función de Ruach HaKodesh, del don, del regalo de su poder, ¿cierto? En el 26 que dice que nos daría un corazón nuevo. Cuando la Biblia habla de corazón, si usted mira la palabra el estrón, el estrón en hebreo, o la palabra hebrea original, significa voluntad, voluntad. ¿Sí? La palabra es el H3820, lev, ¿sí? Tiene que ver con voluntad, con pensamiento. El corazón no es lo que usted y yo pensamos que, hay el asiento de las emociones, no. El corazón en la escritura es el pensamiento.
es la voluntad, ¿sí? Por eso dice que nos daría una nueva voluntad, ¿sí? Y un ruaj, un ánimo, un Ahí aliento, aparece en minúscula, ¿no? ánimo, ajá. Esa parte, bueno. Exacto, ¿sí? Entonces, ¿y qué haría con eso? No lo iba a renovar porque dice nuevo. Y cuando aparece la palabra nuevo, que esa es otra, ¿se acuerdan que al comienzo vimos de que el hecho de la muralla lingüística nos lleva a perder conceptos básicos? Si tú vas y miras desde el hebreo lo que significa nuevo, que es es el estrón H2319, que tiene la raíz en el 2318. Ay, espérate que aquí lo estoy abriendo, 2318, que es Hadash, que significa rejuvenecer, restaurar y reparar. En cambio, ustedes y yo tenemos el concepto de nuevo muy distinto. Bueno, les pongo un ejemplo. Si yo les digo, esta es mi cartera nueva, usted piensa, la acabo de comprar, se la acabaron de regalar, es nueva, o sea, no la tenía. Pero nuevo en la escritura es restaurado, es renovado. Entonces, cuando leemos por ahí en los evangelios el nuevo pacto, no es que Jesús vino a hacer uno nuevo, es que él restauró el pacto que desde el profeta Jeremías, 1000 años antes de Mashiach, Dios había hecho con nosotros, con su pueblo. Entonces, lo que hizo fue restaurarlo. ¿Por qué? Porque se había dañado, se había roto. El pueblo con el becerro en el monte Sinai rompió todo eso. Entonces Dios lo restaura y por eso aquí con Ezequiel nos dice, y les daré que un nuevo, les restauraré el corazón, es decir, la voluntad, les restauraré el ánimo. Y después de eso, ¿qué dice? ¿Con qué propósito? ¿Con qué propósito? Exacto, porque estamos hablando como la función. Pondré en ustedes, pues dentro de vosotros, mi ruaj, mi ánimo, mi poder, de mi espíritu, ¿sí? ¿Para qué? Para dos cosas. Primero, dice aquí, para que andéis en mis estatutos. Si usted va y mira, anote, cuéntame, Tibisay, antes de seguir, dime. Si yo tengo una inquietud con el tema del bautismo, Sí, señora. y es que en varias partes de la que hemos leído que dice que ir y bautizar con el Espíritu Santo, con el Espíritu y con fuego. Ajá. Jesús también fue bautizado y también dice que sobre él bajó el Espíritu. Ese se convierte en una acción para todos y todos debemos estar bautizados. ¿Era en esa sola época o cómo se puede interpretar eso ahora, sabiendo que cuando leímos ahora en Ezequiel es una promesa o es una profecía que va a dejar el Espíritu Santo, que va a dejar el Santo Espíritu? Ajá. Sí, sí, Tibisay, sigue actual porque ese fue el mandato de Mashiach de Jesús a los discípulos. Bautícelos en Mateo 28, bautícelos para el reconocimiento de Abba, para el reconocimiento del Hijo y para el reconocimiento del poder de Dios. Claro, el bautismo es importantísimo en A agua, todos nos claro. debemos bautizar. Tiene una Ojo, simbología. Tiene todos debemos bautizarnos. Ojo, no es para salvación, porque la salvación solo es un regalo que recibimos a través del llamamiento de Mashiach, de Jesús, solamente, porque por gracia somos salvos, no por obras. Pero el bautismo sí me lleva a identificar, a hacer un acto de identificación y de su compromiso organización. con su obra, con la redención, con la transformación, ¿cierto? Y debe ser bautizarse para el reconocimiento de, ¿sí ves? Sí, Entonces, sí es importante que la persona se bautice, claro que sí, si no es somos de Pero es importante. un tema, hola, ¿Cómo? si no somos de ninguna denominación, en este es, caso, este bautismo, ¿cómo sería? Ajá. Ese Es que nosotros, acercamiento que yo tengo con Dios y las cosas que cada uno hace espiritualmente, o hay que hacer un ritual o una acción concreta que me permita a mí sentir que ya estoy bautizada, que tengo ese Santo Espíritu y ese fuego. te lo voy a responder con un ejemplo bíblico, Felipe y el eunuco. Sencillo. Él entendió la escritura y ¿qué hizo?
¿Qué impide que yo sea bautizado? Nada, desciende, ven, te sumerges en las aguas y listo. ¿Sí ves? No, el bautizo no tiene que ver con ninguna denominación, porque es Ni que ni membresías, membresía de nada, porque es que el Señor no estableció eso lo establecieron los dogmas, las doctrinas, las religiones. Pero Dios no estableció, Dios estableció fue, vayan y bauticen, vayan y llévenlos a que se enseñe identifiquen y enseñen a que guarden esto y esto y que yo os esto. he enseñado. ¿Sí ves? Entonces, no necesitas pertenecer a ninguna denominación. De hecho, el que es llamado del Señor es llamado a salir de eso para ser parte a su pueblo, el pueblo de la escritura, nomás, y tomar la escritura. Tú no necesitas ni sentir, ni que te lo avalen una institución, ni que te lo haga X o Y figura religiosa. Tú lo que necesitas es entender lo que dice la escritura y como un acto de tu voluntad hacerlo. Ahora, si tú ya quieres que alguien te acompañe, entonces tú A le ser puedes, testigo de tu ¿cierto? decisión. Muy rico que lo haga, ¿cierto? Por ejemplo, aquí hay personas que le han hecho a Mauricio y Mauricio se va allí y lo hacen en agua corriente, ¿cierto? Y lo hacen no con ceremonias ni con eventos, no, no, es un acto, vuelvo y te La digo, conciencia. como lo dice la escritura, léete el ejemplo de Eunuco y Felipe, ya, es más, ahí no hubo nada más, ¿cierto? Y cuando el caso de Yeshua, desde Jesús, acuérdate que Juan el Bautista le dijo, que ¿cómo así que le iba a decir que lo hiciera? Él dijo, es necesario que se cumpla toda la ley. O sea, es necesario que lo hagamos. No lo hacía por él, porque él es Dios. Lo hacía era por, porque no fuera a quedar alguna evidencia de que él había quebrantado la escritura. Y Puedo ese hacer fue el una mandato, pregunta sí. indiscreta. No, señora, dila, tranquila. Qué Ustedes o rico las que tienes personas que la están, confianza. ustedes o ¿Cómo? las personas que están acá reunidas en este momento, están bautizados y cómo lo hicieron. No estoy hablando del bautizo católico, Ajá, sino ajá. cómo lo han hecho, cómo se puede hacer para que sea algo más como concreto, más... Así como te digo, si tú, las personas que han querido bautizarse Reita simplemente. William, que él se bautizó hace William, aquí poquito. está un compañerito que, bueno, no ha podido abrir el micrófono, pero él hace poquito tomó esa decisión. Fueron ¿a dónde? Al río Medellín, la parte donde casi nace, allí Allá al por nacimiento Caldas. del río por Caldas, del río Medellín, a un Fuimos con el hijo y la esposa del hijo. es algo muy privado, oraron tal, y él entendió lo que dice la escritura y se sumergió en el agua, hizo su acto delante de Dios. Es lo Y que yo hizo. serví Perfecto. como testigo. Y Mauricio fue el testigo, ¿cierto? No es que Mauricio va a bautizar, no, es el testigo y el que bueno, Willy, abriste el micrófono, muy rico Sí, que tú lo dices. sí, sí, casi no, porque estoy manejando y por aquí esperando un hermano que Tranquilo. está muy enfermo. Pero sí, yo después de varios años, buenas noches para todos, yo soy William Morales, llevo en este caminar con Mauricio y Nena, no sé, 4 o 5 años, yo era católico, apostólico y romano, pero conocí este camino donde soy sumamente feliz, pleno, tratando de obedecer la escritura, desde la primera página hasta la última. Todavía me falta mucho por entender. Lo que he entendido en este caminar es la obediencia. Una de ellas fue el bautismo, la otra es el Shabbat, que trato de guardarlo porque eso es lo que nos identifica a los que estamos en este camino. Y todos los días escudriñar las escrituras, de día y de noche, a nuestros hijos. Yo tengo una gran fortuna que mi hijo mayor cogió este camino hace poquito. Mauricio lo bautizó él antes de casarse, nos bautizó en el río Medellín hace un mes y medio. Fue una cosa muy sencilla, pero con conciencia de que era un bautismo. Yo soy un hombre de 65 años y lo sentí profundamente. Mauricio sabe que los tres sentimos profundamente ese bautizo. Qué lindo, Entonces, sí, yo me bauticé hace poquito. qué Pero lindo. sí, en este camino vamos y yo, los que comiencen, yo sí, yo le he dicho a Mauricio, a mí me dio muy duro el chaval, pero es el que nos identifica a los que estamos en este camino, el bautizo y otras cosas, pues.
muchas cosas del mundo que tuvimos que dejar. No, a mí me dio muy duro lo que fue la, la Navidad, que eso es pagano. De inmediato cuando comprendí la alimentación que el Señor nos sugiere, lo primero que si eso no me dio duro, voy a dejar el cerdo y toda la comida chatarra, una vida sana que el Señor nos manda. Y ahí vamos en este caminar, todos los días aprendemos. Entonces, ese es mi pequeño aporte. Qué Y rico. le doy gracias a Dios por este camino, de verdad. Todo está Y le pido al Señor que no nos suelte porque es un regalo que nos dio. Andar en este Qué rico. camino es un regalo. No hay ninguna denominación, a uno le dicen que si es judío, yo hay veces, yo me coloco los ISIC. ¿Qué es eso? ¿Usted es judío? No, no, eso no es judío, está en la palabra de Dios. Y bueno, hay veces fallo, pero le pido al Señor siempre que tenga misericordia de mí y Él la tiene. Pero tratar Amén. de dejar ese mundo que llevábamos, pero escogieron lo mejor, camino del Señor. Qué lindo, Eh, sí. bueno, no, eso le cuento el bautizo y este camino tan hermoso que es el Señor. Gracias por compartir. Bueno, correcto, con Gracias, gusto. Willy, qué rico. Sí, Nena, sí. qué bueno, qué rico. Es desde la sencillez de la escritura, Tibisay, Y de y la ya. profundidad. Ahora, claro, lo que es sencillo es muy profundo, ¿no? Porque es más fácil llenarse de arandelas y cosas que ir a la profundidad de la escritura. Entonces, ese es como la experiencia, ¿cierto? No sé si quedó resuelta la duda, Tibisay, cuéntame. Sí, sí, me quedó muy clara. Muchas Ah, gracias. bueno, vale, qué rico, listo. Entonces, para ya casi ir terminando, entonces yo quiero que revisemos ya para qué nos da de su poder, de Ruach HaKodesh, ¿cierto? ¿Para qué? Y es claro, volvemos a Ezequiel 36, verso 27, dice, pondré dentro de vosotros mi Ruach y haré que andéis en mis estatutos. Lo primero que hace el Ruach HaKodesh es eso, que ustedes y yo andemos en sus estatutos. Resulta que la palabra estatutos, es el Strong 2706, que es Hok o Hukok, también se entiende, se lee así en hebreo, que son límites. Los Hukok son los inamovibles, los límites. Por ejemplo, Dios es uno, eso es un Hukok, ¿sí? Es uno. Ahí ese es un límite para mí. Y así, y hablábamos hace 8 días, cuando usted y yo entendemos que Dios es uno, pues yo soy una. También todo es una sola cosa, o sea, no hay, ¿cómo se diría? No es que Dios sea de una manera y luego de otra y entonces mi vida también sea dividida, no, es una, entonces es un Personas con límite, diferentes roles, lógico. pero es un solo límite, ¿cierto? Entonces, lo primero que hace Rodacodes es eso, mostrarte los límites de Dios, entendiendo los límites no como reprensión, sino como protección, y te dice cómo andar en ellos. Y lo segundo, dice, Pero los Jucó también tienen que ser con los inamovibles de Dios, ¿no? Que Él es fiel, ajá, es los verdad. inamovibles. Exacto. Con todo lo que es Él. Él es fiel, Él es justo, Él es santo, Él es puro. Entonces, esos son inamovibles en mi vida. Entonces, para que yo ande en eso, ¿cierto? Y lo segundo, para que cumpla sus ordenanzas. Y la palabra ordenanzas es desde el hebreo, es mishpat, que significa la forma o la manera o los procedimientos o el deber ser de las cosas. Entonces, el Ruach HaKodesh te ayuda a esas dos, a que conozcas los inamovibles de Dios, a que los vivas dentro de esos límites y al cómo hacerlo. ¿Cómo debo yo amar a Dios? Porque es que cualquiera, todos podemos decir, yo amo a Dios, todo el mundo dice que ama a Dios, pero ¿cómo es amar a Dios desde la escritura? Esos son los mishpat, los procedimientos. Y ya para terminar, miremos Hechos 5:32, le pido el favor a Marcelita, y a Voy. Mauro, primera de Juan 3:24. Hechos 5:32, esto me parece supremamente importante, que donde nos quede grabado, yo digo, la salvamos. Hechos Hechos, 5:32, voy. sí, Entonces, dale, dice, Marcelo. Hechos 5:32.
Sí, Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos para, oyendo, ¿hasta ahí? no, hasta ahí, hasta ahí. Marcelita, te pregunto a ti según lo que acabas de leer, ¿para qué así, o cuál es la evidencia de que tú tienes Ruach HaKodesh, según este versículo? Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo. Pues el Espíritu Santo, ¿no? Sí, No, o sea, pero ¿cuál es la evidencia? Mira lo que dice, el Espíritu Santo, el cual Dios ha dado a los que le obedecen. la obediencia La obediencia, Ujú. ¿En qué? exactamente. ¿De ¿En qué? qué? ¿A quién tienes que obedecer? a Dios. Pero en Concreto. concreto, porque es que de Dios te habla X, Y, Z, Hay 52 figuras, denominaciones. 52.000 La escritura. denominaciones. La Ah, pues, escritura, pues, exacto, Cristian. ok. Exacto. Entonces, vuelvo a tomar el ejemplo que Tibisay pregunta, entonces yo me tengo que bautizar, para eso tengo que ir a pertenecer. Hay iglesias que te dicen que sí, que tienes que hacer un seminario, que tienes Seminario. que ir con X y Y, Z, y que tienes, te dan Que un llevar un manto certificado, y blanco que para tienes que que... llevar un manto blanco, y que Eso es lo que dice esa denominación. Pero ¿qué te dice la escritura? Léete el caso de Eunuco y Felipe. Ya. ¿En cuál es ¿Entendiste que la lo escritura? encuentro? ¿Ah? ¿En cuál es que lo encuentro? El caso de Felipe. Ya te lo decimos, dame un segundito. Entonces, la Gracias, sí. primera evidencia Creo que es de 18. Hechos 5:30, en Hechos 5:32 la vemos. ¿Quiénes son los llenos de Ruach HaKodesh? Los que obedecen su palabra. Listo. Esto no se trata de que grite duro, de que cante duro, de que suba la alabanza más estridente con luces así como discotecas. No, no, no. Esa ahí no está. Ese es el error. Vemos estadios, vemos lugares, vemos luces, vemos humo, vemos bandas, vemos el X que llega en X carro y se va en X avioneta, y ahí está el poder del Espíritu Santo. Que alguien ore y se caigan al suelo 50, ahí está el poder. No, eso no es porque nunca. Ahora, si usted lo encuentra en la Biblia, enséñeme, por favor. Pero yo no lo encuentro en la escritura. Yo no lo encuentro en la escritura. Búsquelo, busque. ¿Qué es lo que dice la escritura? Es el que está en la escritura, el que obedece la escritura, ha recibido el don de Ruach HaKodesh. Y Primera de Juan 3:24. Ya te vamos a dar el pasaje, Tibisay, listo. Yo lo voy buscando aquí, mi amor, léete En tú, Hechos 8. Hechos 8. Léete Primera de Juan ¿Tres qué? 3:24, que es la otra evidencia de Ruach HaKodesh, de quien tiene la presencia de Ruach HaKodesh. 3, 24. Primera de Juan 3:24. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, porque el Espíritu que Por nos, el por el Espíritu Espíritu que que Él nos nos ha dado. Exactamente. Entonces, ahí Primera Juan también nos dice que en esto sabemos que permanecemos en él. ¿En qué? En que andamos en sus mandamientos, acuérdense, sus jukot y sus mispatín, es decir, sus inamovibles, sus mandamientos, sus leyes, sus límites, pero también sus procedimientos. Ay, pero es que yo soy santa, pero hago lo que a mí me parece. No, ya Dios dejó establecido qué es ser santo y es como Él dice que debe ser. Y lo establece muy clarito. Y tiene que ver con muchísimas más cosas de las que nosotros entendemos. Entonces, esa es la evidencia de Ruach HaKodesh. Esa es. Todo lo demás es lo que el hombre ha querido establecer. Pero lo que la escritura dice es mi vida. Muéstrame porque no sé si alguien quiere comentar algo que creo que estaba escribiendo. Si alguien quiere comentar algo, no sé si Wilderman quiere, es que no alcanzamos a ver lo que nos escribe Will. No sé si alguien quiera. Eh, No, no, eso tranquila, eso lo paso solamente para Mauricio y para vos. Tranquila. Vale. Vale, vale, vale. Gracias. ¿Alguien más? de las conclusiones. ¿Queda claro? Bueno, entonces me dicen y leemos ya el resumen para ir terminando. En resumen, muchachos, tenemos que tener en cuenta lo que hablamos de la separación lingüística, ¿cierto? Con los conceptos, vamos siempre que encontremos un concepto en las cartas y en el Nuevo Testamento, vamos al comienzo del libro, entendamos, por decir algo, las ovejas. ¿Y quiénes son ovejas?
Vaya a la escritura en donde aparece la primera vez que Dios habla de ovejas y vea quién es oveja. Ahí lo dice clarito. Entonces tenemos que tener en cuenta esa continuidad de la escritura. Segundo, siempre cuando usted lea la escritura, hágase a la aplicación de Strong para que usted mire lo de la conjunción griega del kai, porque eso le va a aclarar muchísimas cosas. Ahí, por ejemplo, en Apocalipsis dice el Dios Padre y Jesucristo, y cuando usted va a ver eso es un kai. Entonces ese kai usted lo puede leer, es decir, entonces Dios Abba, es decir, Jesús, Jesucristo, es el mismo, es uno. Lo otro que es importante aclarar es que el mensaje se entiende desde el receptor y el contexto. Siempre escuche, cuando usted lee algo, ¿quién está hablando? ¿A quién le está hablando? ¿Qué estaba pasando? Leer la escritura tiene que hacerse de manera muy responsable, mirando contexto. Y si usted no lo sabe, hay muchos métodos para buscarlo y entenderlo. El otro aspecto importante de lo que hablamos hoy y desde hace 8 días, que el Ruach HaKodesh no es una entidad fragmentada, es el poder de Dios, ¿sí? Y necesitamos revisar los filtros que usamos al leer la escritura. Lo que hoy tenemos, no nos olvidemos, son traducciones y versiones hechas por personas bajo un lente doctrinal. Nunca lo Que pierda también de vista, financiero. ¿cierto? Y cuando hablamos de lente doctrinal, ahí detrás hay poder, detrás hay dinero. Mire la historia y con mirar la historia usted va a entender. Y el acto de traducir en esencia, un acto de interpretación. Por eso hay que tener tanto cuidado, ¿cierto? No se puede decir que hay una versión buena. Todas las versiones tienen errores, todas las versiones nos aportan. Por eso es importante mirar. Y si usted tiene cómo estudiar la escritura desde el idioma original, no desde el hebreo actual, sino desde el original, pues muchísimo mejor. ¿Cómo terminamos? Ay, ¿cómo se devuelve? Lo- 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 ¿Cómo terminamos, digamos, de concluir todo? Es una sola escritura, es un solo Dios y es un solo poder transformador. La escritura lo llama Ruach HaKodesh, el poder de la santidad en cada creyente, ¿cierto? Ese ya es como el final. No sé si hay alguna pregunta, yo lo dejo con Mauro, que No, está no, que, no, quédate tú ahí, para espérate, que que si hay preguntas. ah, sí, si hay alguna pregunta, si hay algo que decir o oramos. Ya, estoy escuchando.